Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, el programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Triste, como entre sombras y cómo sentirme solo, llene dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Las aves cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, su palabra fiado, hago al dolor huir, a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Me da sin limitar y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buen día para ti y para los tuyos. Que la paz del Señor, ese cuidado del que cuida de las aves y ha prometido también cuidar de tu vida, sea contigo y con los tuyos
tuyos en esta mañana medio nublada, como que va a llover temprano hoy, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Él sabe cuándo hace falta la lluvia, sabe que nuestras vidas y el mundo entero está en sus manos. Que la paz del Señor te cobije en este día. Es el deseo de lo más profundo de nuestro corazón en la Iglesia Presbiteriana en Lares, la que está ubicada en la calle Pedro Albizu, número 83, al lado de la antigua Escuela Mariano Reyes, desde hace 117 años, sirviendo al Señor, dándole la gloria a Él y ministrando a las necesidades de la comunidad. Así que Dios está contigo en esta mañana y las lecturas bíblicas de este día son un testimonio de que el Señor no se ha apartado, sino que no nos deja ni nos desampara. Hoy es uno de esos días que las mismas lecturas bíblicas se predican solas, porque son ricas y porque la mayoría las hemos escuchado muchísimas veces y son un consuelo y fortaleza a nuestras vidas. Y si tú quieres seguir escuchando, allí a las 10 de la mañana todos los domingos nos reunimos con gozo, con alegría, con felicidad, aun en medio de las circunstancias difíciles. Nos reunimos para adorar al Señor, para rendir alabanzas a su nombre, para darle gracias y para escuchar y ser nutridos y nutridas por la palabra del Señor. Si tú estás cerca y no tienes un lugar donde congregarte, eres más que bienvenido, eres más que bienvenida a unirte a nosotros, así como los martes a las 10 en nuestro culto de oración y estudio bíblico. Un saludo lleno de amor para los hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana en Palmarllano de Lares. Es el espacio que la otra congregación que comparte este espacio con nosotros por muchos años ya. Y allí está su pastor, un hombre bueno, Neftalí Barreto. Y junto al pastor hay hermanos y hermanas amorosos y amorosas. Y si tú vives por aquella esquina y no tienes un lugar donde congregarte, allí están ellos adorando al Señor en espíritu y en verdad también. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración y leemos entonces una de las lecturas bíblicas preciosas para este día? Oh buen Dios y Padre de la vida, te alabamos en esta mañana y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Te damos gracias porque aunque no entendemos el porqué de las situaciones de la vida, sí podemos entender que tú estás a nuestro lado. Has prometido acompañarnos todos los días de nuestra vida. Has prometido que estás cuidando, estás abrazándonos, lloras cuando lloramos, sufres cuando sufrimos, extiendes tus manos de amor, nos ofreces paz en medio de las tormentas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y como tú eres bueno, sabemos que en esta mañana tú, Señor, nos vas a ayudar a través de tu palabra recibir una palabra de fortaleza, de ánimo, de consolación. Permite, Señor, que tu palabra en este día, como siempre, cumpla el propósito para el cual tú la envías, Señor. Y bríndale, Señor, a este pueblo que se reúne a adorarte, Señor, en esta mañana, en esta hora, paz y fortaleza. Mucha, mucha de tu gracia y una unción fresca de tu Santo Espíritu, ahora y siempre. Amén. Yo siempre digo, si tienes una Biblia y quieres leer conmigo, pero como yo sé que la lectura de hoy, estoy casi segura que tú te la sabes, ni la Biblia necesita. Te invito a recitar conmigo, si te la sabes de memoria, una de las porciones bíblicas, si no es la porción bíblica más conocida, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es palabra de Dios para ti y para mí en esta mañana. Como les dije, muy fácilmente puede ser uno de los pasajes bíblicos más familiares y conocidos en toda la Escritura. La mayoría de nosotros y nosotras desde nuestra niñez lo hemos sabido. Podemos con un chispito de ayuda decirlo de memoria. Lo hemos escuchado virtualmente en cada funeral, cada servicio que hemos atendido. Y hay ocasiones, y yo diría que muchas, a juzgar por mi experiencia personal, que nos lo leemos a nosotros y a nosotras mismas. Lo recitamos para nuestra propia vida, para consuelo y fortaleza cuando los tiempos están difíciles. Así que el Salmo 23 es como un viejo amigo, que cuando lo volvemos a ver, recordamos tanto y sentimos tanta felicidad. Es un salmo que lo conocemos, ¿verdad? Jehová, el Señor, Dios es mi pastor. La figura del pastor es usada en la palabra de Dios, se cree que alrededor de 60 veces. Y hay 54 versos de la Biblia que hablan acerca de ese pastor, ¿verdad? Que es bueno. Y ese pastor bueno, ese Dios poderoso, se presenta como pastor porque esa imagen de pastor nos recuerda que Dios es un Dios de compasión, que nuestro Dios provee para nuestras necesidades básicas, está a nuestro lado y nos ayuda y nos protege de peligro y trata, pues verdad, la abeja tiene que poner de su parte, pero trata de guiarnos por caminos seguros y buenos. Y cómo en su misericordia el Señor nos busca cuando nos salimos del buen camino, y cómo con su vara y su cayado vuelve a traernos hacia el redil, hacia el corral. El pueblo de Israel se podía relacionar muy bien con esa figura de Dios como su pastor, porque muchos de ellos eran pastores, sabían lo que era caminar al frente de una, ¿verdad?, de una manada pequeña o grande, dependiendo de sus recursos económicos, al frente de un grupo de animales, de unas ovejas. ¿Cómo tenía ese pastor que decidir cuál era el camino que iban a recorrer? ¿Cómo él tenía que guiarlos lejos de los peligros de aquella época, que eran los pedregales, los despeñaderos? Cómo él tenía que guiarlos por esos caminos que donde estaba el agua, donde estaban los mejores pastos, y el trabajo de la oveja era dejarse guiar, ¿verdad? Y el trabajo tuyo y mío como hijos e hijas de Dios es depositar nuestra confianza en el Señor y rendir ante Él nuestra voluntad a su voluntad y seguirlo en obediencia a los lugares que nos trata de llevar. Así que yo creo que la pregunta importante que este pasaje nos invita a reflexionar acerca de es la pregunta: ¿es verdad que el Señor es tu pastor? ¿Es verdad que estamos dispuestos y dispuestas a seguirlo y a seguir su voluntad? ¿O será que estamos determinados en nosotros y nosotras mismas hacer nuestro propio camino? Y yo hago esto porque sí, o como decimos a veces con mala educación,
porque me da la gana, o esto es lo que yo voy a hacer y se acabó, ¿verdad? Entonces no estamos siguiendo verdaderamente al buen pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Podríamos entender esto, ¿verdad? De dos formas. Una es que todo lo que yo quiero se me dé en la mano, cada uno de mis caprichos y los deseos de mi corazón, o lo podemos interpretar, y yo creo que así es que el Salmo lo presenta, es que Dios nos invita a sentirnos en contentamiento con lo que tenemos, El Salmo no nos dice que cada uno de nuestros apetitos insaciables Dios los va a satisfacer. El Salmo nos recuerda que lo que necesitamos para una vida plena y abundante, el Señor nos invita a recibirlo en felicidad y contentamiento. Y también el Salmo nos invita a reflexionar que tú, en las manos del buen pastor, puedes ser ese instrumento para que otra oveja que está pasando por un momento de carencia pueda tener lo que necesita. El Señor nos da lo que necesitamos. En el caso de la oveja, necesitaba pasto para comer, agua, un lugar donde dormir y protección de las fieras y de las inclemencias del tiempo. La oveja necesitaba dirección porque se le podía perder al pastor, ¿verdad? Necesitaba esos elementos básicos para poder estar tranquila. Tú y yo necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos fortaleza en medio de las dificultades. Tú y yo necesitamos la sabiduría para poder escoger lo que es bueno, lo que es beneficioso para nuestras vidas. Tú y yo necesitamos la disciplina de aprender que hay un solo rebaño y hay un solo pastor, y que todos y todas estamos juntas en el mismo rebaño. Y si hemos de sobrevivir, tenemos que aceptarnos, tenemos que entender que hay diferencias, tenemos que entender que no todos somos iguales, pero tenemos un solo pastor que nos ama a todos y a todas por igual. Y esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo necesitamos paz en medio de las tormentas de la vida. Tú y yo necesitamos felicidad. Necesitamos estar alegres, aún en medio de circunstancias difíciles, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese buen pastor nos guía, nos lleva a unas aguas que son aguas de reposo, y nos lleva a un lugar de pastar que son lugares de delicados pastos para que uno pueda descansar. También nosotros necesitamos ese descanso. Necesitamos aprender a depositar todas nuestras preocupaciones, todo lo que nos produce ansiedad, todo lo que nos quita el sueño y lo que nos angustia, en las manos del buen pastor, para que en esos delicados pastos podamos descansar y encontrar el reposo que necesitamos para seguir hacia adelante. Necesitamos que el Señor nos cargue. Había veces que la oveja necesitaba que el pastor la cargara porque estaba debilitada, o se había roto una patita, o estaba parida y había quedado muy debilitada por el parto, o se enredaba a pelear con otra oveja, o una fiera la atacaba. También tú y yo necesitamos que el Señor nos tome en los brazos y nos dé siempre ese consuelo, esa fortaleza. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor
a su nombre. Necesitamos, ¿verdad?, que por amor a su nombre, al nombre mismo de Dios, al nombre santo, las ovejas que estemos en ese corral, demos testimonio, demos a entender que le pertenecemos a ese buen pastor. El buen pastor es un buen pastor de amor, de misericordia y de compasión. Y tú y yo estamos llamados y llamadas a ser también embajadores y embajadoras de esa misericordia, de esa compasión y de vivir en amor. En amor al buen pastor por sobre todas las cosas y en amor a cada una de las ovejas que nos encontramos todos los días, cada una como a nosotros y nosotras mismas. Así el rebaño prosperará. Así vamos a vivir de tal manera que se va a saber a qué corral, a qué rebaño tú perteneces y quién es tu buen pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las promesas más dulces que podemos encontrar en la palabra del Señor es esta promesa. He aquí, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte es un lugar donde nadie quisiera ir. La muerte es un misterio que no entendemos, pero es una realidad de la vida. Todos y todas vamos a ir un día por el valle de sombra de muerte y no tenemos control sobre ese paso. Quien muere no regresa para contarnos sus experiencias y es doloroso y asusta pensar que hay un valle de sombra de muerte. Nosotros no conocemos la respuesta, no conocemos nada, pero sí sabemos que el valle de sombra de muerte es una experiencia individual. Otros no pueden estar a nuestro lado, nuestros familiares, ¿verdad?, al cuerpo físico, le podrán tomar la mano si es una muerte crónica, prolongada, una enfermedad, pero hay veces que no hay nadie. Es una experiencia entre nosotros y nosotras y nuestro Dios. Y mucha gente ha pasado por ese valle de sombra de muerte en enfermedad y se han sanado, ¿verdad? Se han sanado, se han levantado, ¿verdad? Hay mucha gente que está en intensivo, casi al borde de perecer, y con los tratamientos y las medicinas y las ayudas de Dios viven. Porque la enfermedad, la salud que va declinando, la edad, pues nos va diciendo que como que vamos por ese valle. Pero la promesa de Dios para ti y para mí en este día y siempre, que ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez, ni la salud que declina prevalecerá, porque no van a tener la última palabra, porque la última palabra la tiene el Señor, el buen pastor, que aun cuando estamos caminando, y tal vez tú estás caminando por un valle de sombra de muerte, no tienes que temer, porque el Señor está contigo. No tienes que tener ningún miedo a ninguno de tus enemigos, porque frente a tus enemigos, el Salmo dice, aderezas mesa, preparas un banquete frente a mis enemigos, sellando la promesa y el pacto de que aún hasta el final el Señor estará a nuestro lado. Nos promete unción como en el Antiguo Testamento se ungían a los profetas y se ungían a los reyes. Como Jesús mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. La buena noticia en esta mañana es que tú también y yo estamos ungidos por el Señor. Somos aquellos a quienes Dios ha escogido para compartir las buenas noticias de su gracia y de su amor.
Y el Salmo termina, y yo también. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Salmo nos recuerda que el Señor no nos trajo a este mundo para abandonarnos y dejarnos a nuestra suerte. El Salmo nos recuerda que tú y yo hemos sido creados y creadas en su imagen, y que Él nos ha regalado, ¿verdad?, el don de la vida para que pudiéramos vivir en una relación de amor con Él. El Salmo nos recuerda que hay una promesa, la promesa de la vida eterna a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Hijo, que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo me voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando yo vuelva, los traeré a mí mismo para que ustedes estén donde yo estoy. Aleluya. Hay esperanza, hay esperanza. El Salmo 23 es mucho más que un salmo lindo. El Salmo 23 es mucho más que una pieza poética y espectacular de las Escrituras. Es el recordatorio de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Es el recordatorio de la historia de nuestra vida, por el camino que estamos andando y por dónde ese camino va a terminar. Es el recordatorio de que Dios nos abraza, nos rodea, nos protege, nos guía, que la paz de Cristo nos acompaña y que el Espíritu Santo tiene poder y está contigo en este momento. Es el Salmo que nos recuerda que de la misma manera que Cristo venció sobre el pecado y la muerte, en esa victoria, la tuya y la mía está asegurada. Dios es bueno, es el buen pastor. Que en esta mañana y siempre tú puedas recordar a quién le pertenece y vivir la vida con valentía, con fortaleza, porque le perteneces al buen pastor. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado y bendecido sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor bueno. Gracias, Señor, porque a través de la lectura de este salmo tan bello, verdaderamente no necesitaba más que leerlo unas cuantas veces, porque el salmo mismo nos habla de ti. Te damos gracias, Señor, en este día. Y te pedimos, Señor, que no se nos olvide nunca que tú eres nuestro buen pastor. Y hay muchas ovejas, muchas mujeres, hombres, niños y niñas que en este momento necesitan ese abrazo tuyo, necesitan esa sanidad, que tú también las unjas con aceite, las sanes, las restaures, le proveas esos verdes pastos, fortaleza y paz, que las liberes de sus miedos, Señor. Por eso te pido, Señor, que en esta hora tú escuches las peticiones de tu pueblo, atiendas sus ruegos y las ayudes a cada uno y a cada una a vivir en ese rebaño tuyo de amor y de paz por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo y gracias porque todas somos ovejas en tu rebaño y tú nos amas, Señor. Amén. Dios te bendiga. Que la paz del Señor continúe contigo. No se te olvide quién es tu pastor y no se te olvide que con Él podemos vivir la vida sin ansiedad, sin temor excesivo, porque Él nos acompaña en cada momento. Que tu semana sea bendecida y nos veremos en la próxima. Y a los hermanos y hermanas de la iglesia, nos vemos a las 10 para adorar al Señor. Amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Les esperamos en la próxima edición, el próximo domingo, desde las 8 hasta las 8:30 de la mañana.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.